el funcionamiento de las neuronas humanas para poder lograr ese aprendizaje. Entonces, hecho este mapa conceptual, vamos a hablar un poco de la problemática. Y la problemática que elegí es el cáncer de colon. Como todos saben, el cáncer de colon es un problema de salud pública de primer orden. Y hay un trabajo que a mí me gusta citar mucho, del grupo de San Francisco, del grupo de Doubeni, que ellos se ponen a ver dentro de todos los muertos de cáncer de colon de una determinada época, qué porcentaje por qué se mueren esas personas, y vieron que en el 24% de los casos, las muertes se debían a fallas en los estudios propiamente dichos. Entonces, eso es lo que nosotros conoceríamos como el cáncer de intervalo. Es interesante que el 76% de las causas de muerte por cáncer son por falla en la indicación médica. Y ahí es donde, gracias Nacho por hacernos la propaganda de Captiva, ahí es donde entra Captiva y ahí es donde la inteligencia artificial ayuda a indicar apropiadamente los estudios de pesquisa y vigilancia. Y fíjense que de hecho la mayor parte de las causas de muerte se deben a fallas en la indicación de los estudios. Sin embargo, nosotros como endoscopistas ponemos toda nuestra libido en el cáncer de intervalo. Desarrollando la problemática, ya sabemos que la colonoscopía se usa en la prevención y el diagnóstico eficaz del cáncer, y el diagnóstico precoz, perdón. Ya sabemos por estudios retrospectivos que disminuye la mortalidad. También sabemos que la mortalidad se reduce aumentando la tasa de detección de adenoma, gracias al grupo de Kaminsky. Y finalmente, en un muy lindo trabajo también del grupo de San Francisco, en este caso de Corley, Doubeni también pertenece al grupo de San Francisco, ellos determinan que por cada 1% de aumento en la tasa de detección de adenomas, se reduce un 3% la mortalidad en cáncer. Con lo cual podríamos decir que teniendo un 33% de tasa de detección de adenomas, uno prácticamente no debería tener un cáncer de intervalo, y estas muertes por cáncer, al menos digamos, en lo que sería las muertes que cada uno puede tener potencialmente por su cáncer de intervalo, no se den. Ahora, ¿dónde viene el problema? El problema está en la tasa de detección de adenomas, y sabemos que la colonoscopía es operador dependiente. Sabemos que la tasa de detección de adenomas es extremadamente heterogénea entre los endoscopistas, y hay inclusive estudios que muestran que si de pronto hacemos una colonoscopía y posteriormente la repite otro operador o el mismo operador, y esos estudios se agrupan en tándem, nos da que hay hasta un 22% de pólipos perdidos. Con lo cual, sin duda, nuestra capacidad para detectar los adenomas no es perfecta. ¿Y por qué se pierden los adenomas? Los adenomas se pierden por algunos factores que dependen del endoscopista, como pueden ser, por ejemplo, que retiremos de forma muy rápida, o que no hagamos una inspección meticulosa. Esa inspección meticulosa puede ser porque tengamos una técnica de retirada que sea subóptima. Por ejemplo, no miremos bien a través de los pliegues, no salgamos de forma espiralada, no nos tomemos nuestro tiempo, no prestemos atención. También puede ser por falta de entrenamiento en detectar lesiones sutiles. Hay algunas lesiones, por ejemplo las lesiones aserradas, que son más difíciles de encontrar, y quizá uno tiene que detectar las diferencias en el patrón vascular, o de golpe encontrar esa fina capita de moco ligeramente más amarillento que las recubre, y entonces hay un montón de elementos que quizá hacen que si uno no está entrenado, no detecte esas lesiones. Finalmente, hay factores que no dependen del endoscopista, como por ejemplo una lesión en el lado proximal. Bueno, alguien podría decirme, bueno, está bien, no depende del endoscopista, pero si no mirás atrás de los pliegues, seguramente eso sí depende de vos, pero lógicamente una lesión que está en el lado proximal va a ser más difícil de ver, o una lesión plana va a ser más difícil de ver, independientemente de la técnica del endoscopista. Y entonces, planteada finalmente la problemática, la pregunta es cómo podemos mejorar esto, y lo podemos mejorar
justamente mediante la inteligencia artificial, puntualmente el machine learning, puntualmente dentro del machine learning con técnicas de deep learning, y puntualmente la técnica que vamos a desarrollar es la de las redes neuronales convolucionales. Eh, a mí, a mí un poco lo que me apasiona de esto es de golpe entender, porque la primera vez que uno ve una máquina que detecta una imagen o puede detectar un patrón de CUDO, realmente a mí me parece apasionante y muchas veces o al principio no me entraba en la cabeza. Decía, ¿cómo puede ser que una máquina pueda emular la actividad y vieron que usé la palabra emular, porque esencialmente lo que hacen es eso, imitar, ¿no? Esa era la definición de inteligencia artificial, pero emular la capacidad para detectar de pronto una lesión, cómo la puede encontrar. Y entonces, un poco ahora voy a intentar bajar a un lenguaje vulgar o un poco tratar de explicarles un poco cómo funciona esto. Y un poco quizá esto se los cuento casi como un capricho mío, porque yo siempre grandilocuentemente me defino como un filósofo y estrictamente porque me encanta saber. Y la verdad que me interesa mucho entender cómo funciona esto. Entonces, lo primero que vamos a decir es que una red neuronal es un conjunto de neuronas, en este caso cibernéticas, que están interconectadas entre sí. Como todos ustedes son médicos, hay conceptos que les van a resultar simples de entender, y van a entender que hay una capa, que acá la tienen de color rojo, que es la capa receptora, que funciona, por ejemplo, como los conos y los bactones en nuestros ojos, o como los nociceptores de la piel, o como los vasoreceptores de los vasos sanguíneos. Van a ser receptores que van a tener la capacidad de detectar un estímulo. Después van a haber capas ocultas de neuronas que van a estar interconectadas entre sí, que son las capas verdes, que van a ir procesando la información hasta que finalmente, a través de capas efectoras, que en este caso son las que están de color azul, van a poder emitir una respuesta a, a este input. Fíjense que prácticamente les estoy describiendo algo un poco más complejo que un arco reflejo, ¿sí? Ahora bien, ya definimos lo que son las redes neuronales. Vamos ahora a definir lo que son las redes neuronales convolucionales. Y para eso un poco les voy a definir lo que es una convolución. Cuando nosotros estamos, en este caso, ahora pronto van a ver a qué se aplica, y esto se aplica en endoscopía, y estamos analizando imágenes en vivo, estamos analizando una gran cantidad de información. No sé si les puede pasar, por lo menos a los que tengan mi edad o más, que hayan tenido algún jueguito cuando eran chicos en la computadora, y que quizá ese jueguito pedía más especificaciones de las que teníamos en nuestra computadora, y el jueguito andaba muy lento, y no lo podíamos jugar bien. Entonces, esto tiene que ver con que para poder procesar una imagen en tiempo real, necesitamos un montón de memoria RAM, de capacidad de disco rígido, de capacidad de procesamiento que tiene que tener la computadora. Y entonces la convolución esencialmente lo que hace son redes neuronales que aparte de procesar la información, lo que van haciendo es la van condensando. Y de esa manera van haciendo que la imagen vaya pesando menos y van pudiendo promediar pedacitos de la imagen para, como ven en el gráfico, hacer que esa imagen tenga menor tamaño y entonces se pueda analizar en tiempo real de forma más rápida. Entonces vamos a ver un ejemplo. Supónganse que yo quiero, y acá viene la parte que a mí más me gusta, la que más me apasiona, y que es cómo transformamos esa información visual en información para que una computadora la pueda procesar y entender. Supongamos que tenemos un número 8 dibujado, y este número 8 tiene 7 milímetros por 7 milímetros. En el lenguaje de las imágenes de la computación, cada puntito equivale a un píxel. Cada puntito en una imagen equivale a un píxel. Eso, para seguir con la analogía, sería como los conos y los bastones. Cada puntito de la retina corresponde a un cono, un bastón. Bueno,
cada puntito que representa una imagen es un píxel. Y una imagen está una imagen del medio ambiente o que yo está representada por puntitos. En este caso, 7 milímetros equivalen a 28 píxeles. Con lo cual, si yo tengo una imagen de 7 milímetros por 7 milímetros, yo tengo 28 píxeles por 28 píxeles, lo que me da un total de 784 píxeles. Eso quiere decir 784 puntitos en el espacio. ¿Bien? Y ahora viene la magia, ahora viene la parte que me emociona. ¿Qué pasaría si yo a esos puntitos en el espacio, según la escala de grises o según el color que tengo, les puedo dar una representación numérica? Si yo les doy una representación numérica, obtendría algo así. Es decir, acabo de transformar una imagen, que es algo que yo veo, una representación visual, en una representación numérica. Y posteriormente, al tenerla transformada en una representación numérica, yo puedo hacer que existan, en este caso, para esta imagen de 784 píxeles, 784 neuronas receptoras que vayan descargando según la información que tengan en cada uno de estos puntitos. Finalmente, gracias a una ecuación extremadamente compleja en la que no me voy a meter porque, para serles sinceros, si tratara de explicárselas, si bien alguna vez la entendí, seguramente voy a fallar, pero lo que les quiero representar es que, gracias a una ecuación matemática, estas neuronas, después de sufrir los distintos procesamientos por las distintas capas, y por las distintas convoluciones, van a poder decir que hay en las capas que entregan la respuesta, en este caso, un 90% de probabilidades de que esa imagen que yo estoy viendo sea un 8. Entonces, con esto les hice una breve introducción que espero que no haya sido tediosa, para tratar de entender, de graficarnos, de representarnos cómo puede ser que una computadora transforme y pueda entender lo que hace una imagen o lo que hay dentro de una imagen. ¿Cómo lo hace? Mediante matemática pura. Esto no son más que funciones de matemática pura. Entonces, vamos a ver cómo se aplica esto. Este es un desarrollo que lo hizo una empresa que se llama AI4GI. Hay gastroenterólogos bastante conocidos, y en este caso, mediante este sistema de redes neuronales convolucionales, se puede detectar la presencia de pólipos y también se puede entrar en un modo de biopsia que nos permite, utilizando la clasificación NICE, detectar qué tipo de pólipo es. Y de esa manera, saber si es un tipo 1 o un tipo 2. Les repito, por si no lo pudieron ver bien, fíjense cómo nos está el sistema alertando con un casillero sobre la presencia de un pólipo, y posteriormente aplicamos un sistema de biopsia óptica, en este caso con el sistema NBI, esto es para Olympus, que nos termina diciendo qué tipo de pólipo es. ¿Cómo le va a la inteligencia artificial? Bueno, hay ensayos clínicos ya que dicen que la inteligencia artificial, o sea, la colono con inteligencia artificial versus la colono sin inteligencia artificial, mejora un 50% la detección de pólipos, y especialmente los diminutos. Sabemos que la inteligencia artificial identifica un 20% adicional de pólipos, pero que tenemos una tasa de falsos positivos del 7%. Acá me gusta volver al trabajo de Corley y recordar que si yo ya sé que mi tasa de detección de adenomas es de más del 33%, probablemente la utilidad de la inteligencia artificial no sea, yo no me beneficie demasiado. Y también, como verán, mejora mucho la detección de pólipos diminutos, y la verdad es que no sabemos del todo
si todos los pólipos diminutos realmente van a convertirse en cáncer o no, con lo cual cualquiera podría argumentar que esto representaría un gasto quizá en el sistema, para el sistema de salud, porque vamos a biopsiar mayor cantidad de pólipos que en realidad no tenía sentido biopsiar o eventualmente sacar. Vamos con otra de las realidades, o otra de las problemáticas de las que depende la tasa de detección de adenomas, y aunque no lo crean, ya falta muy poquitito para que terminemos, que es la tasa, que es el tiempo de retirada. Ya se sabe que cuanto mayor sea la retirada, mayor es la capacidad de detectar pólipos, es decir, sabemos que el tiempo de retirada tiene un efecto sobre nuestra tasa de detección de adenomas. Sabemos que si ese tiempo es mayor a 6 minutos, va a mejorar notablemente nuestra capacidad para detectar adenomas. Sin embargo, este lindo trabajo muestra que cuando se vio a un grupo de endoscopistas, se vio que la tasa de detección de adenomas iba entre 3 a 9 minutos, perdón, el tiempo de retirada, perdónenme, iba entre más o menos 3,5 a 9,5 de minutos. Con lo cual, como ven, es extremadamente heterogéneo, pero lo más interesante es que solamente la mitad de los endoscopistas cumplió con el tiempo de retirada. ¿Bien? Entonces, nuevamente, planteamos una problemática, cómo nos puede ayudar la inteligencia artificial. En este caso les presento el retirómetro, o al menos así lo apodé yo. El retirómetro fue desarrollado por el profesor Hongkang Liu, que es el jefe de gastro de uno de los hospitales de Wuhan. No quiero hacer un chiste de mal gusto, espero que siga vivo. Este retirómetro lo que hace es, nos va diciendo, nos va marcando, efectivamente con un retirómetro, si estamos retirando a una velocidad apropiada o no. Y fíjense cómo cuando retiramos muy rápido, cuando no prestamos atención, en realidad no es que no prestamos atención, el sistema no sabe, pero la imagen se mueve rápido, no vemos bien los pliegues, se ponían en amarillo, en rojo, perdón. Ahora, más o menos 5 o 6 minutos se pone en celeste, y cuando retiramos a más de 6 minutos, a más de, digamos, a una tasa que nos va a llegar a retirar en más de 6 minutos, el retirómetro se pone en verde y nos indica que lo estamos haciendo de forma apropiada. Entonces, para concluir, aunque no lo crean y espero que no haya sido tedioso hasta acá, sobre todo toda la parte de la explicación de cómo funciona la inteligencia artificial, quiero darles unos mensajes para llevarse. El primero es que la inteligencia artificial ya está entre nosotros. La inteligencia artificial es una realidad y la usamos sin darnos cuenta todo el tiempo. La usamos cada vez que usamos el teléfono celular, la usamos cuando entramos a Netflix, la usamos cuando entramos a Facebook, ¿sí? Y también, en algunos casos, ya la podemos empezar a usar aplicada a la endoscopía. Puede mejorar, como vimos, notablemente la precisión del acto médico, ¿sí? Pero algo que me gusta destacar es que la verdad es que los ensayos clínicos que tenemos, si bien cada vez hay más y seguramente cada vez habrá más, todavía no valoran desenlaces duros, como diría mi amigo el doctor Caldo, con lo cual en realidad todavía no sabemos cuál es la aplicabilidad real o la efectividad real que van a tener estos sistemas sobre la disminución o la prevención del cáncer de colon, o en este caso la disminución del cáncer de intervalo. Sería lógico suponer que, dado que ya se nota que aumenta la precisión, si mi tasa de detección de adenomas es menor al 33%, yo pueda beneficiarme de este como una herramienta más. Hay algunos aspectos médico-legales que todavía están en grises, porque si de pronto no encuentro una lesión, ¿de quién fue la culpa? ¿Fue mía o fue del desarrollador que inventó el sistema de inteligencia artificial sobre el cual yo me estaba recostando? Y por más que les parezca una pavada, digan, no, bueno, pero el que estaba haciendo la endoscopía sos vos, el que firma y sella sos vos. Hay discusiones médico-legales en cuanto al tema que todavía no están resueltas.
Y quizá la cosa más linda, que la estaba charlando hace un rato con Ignacio y con Alejandro, es que para mí la inteligencia artificial puede devolverle el arte a la medicina. Porque quizá el médico se convirtió quizá en un tecnócrata y en un técnico que tiene que saberse quizá el último paper o ir acumulando conocimientos que a veces son muy difíciles de acumular. Y yo creo que eso va en desmedro o sea, puede mejorar la capacidad del médico, su capacidad de diagnóstico, su capacidad diagnóstica, pero creo que eso en parte va en desmedro de la relación médico-paciente, porque al convertirnos en tecnócratas vamos perdiendo nuestra calidez humana. Entonces pienso que si quizás pudiéramos apoyarnos en un sistema de inteligencia artificial, como por ejemplo podría ser Captiva, para tomar una decisión supónganse, quiero saber si tengo que indicar un estudio de screening a un paciente, y yo sé que en 17 segundos de mi consulta de 15 minutos puedo determinar tomar esa decisión con una herramienta que me ayude, de golpe puedo recuperar el arte, puedo poder desarrollar más y preocuparme más por poner más énfasis en la relación médico-paciente. Entonces, por eso creo que quizá, no lo sé, no tengo la certeza, la inteligencia artificial pueda devolverle el arte a la medicina. Bueno, eso es todo. Les agradezco un montón por el tiempo, por haberme escuchado. Espero que les haya resultado interesante. Y bueno, no sé si tienen alguna pregunta. Yo por ahí les pediría a la gente que haga las preguntas por el chat para que no se superpongan. Mientras van pensando las preguntas o mientras van escribiendo, nuevamente agradecerles un montón la oportunidad bueno, de poder compartirles esto, que es algo que a mí me apasiona mucho. Eh, Sobre todo esto que les contaba antes, ¿no? Quizá hago hincapié, eh, hago hincapié de golpe en toda la parte técnica, porque me interesa mucho a veces desmitificar un poquitito toda toda esta cosa que hay alrededor de la inteligencia artificial, ¿no? Que uno la piensa como magia, y realmente no es más que matemática pura. Bueno, acá comentan que hay aplicaciones en otras áreas, sí es cierto, no se limita solamente a a la colonoscopía. En este caso, como yo decía al principio, yo quise abordar una problemática que es la problemática del cáncer de colon, y ver qué respuestas nos daba la inteligencia artificial para esta problemática puntual, pero efectivamente hay aplicaciones para Barrett. Inclusive los que hagan endocápsulas saben que tienen sistemas de inteligencia artificial que ayudan a detectar lesiones sangrantes. Me preguntan cuáles de los sistemas actuales considero el mejor. La verdad, en la Argentina tenemos muy poca experiencia y tampoco hay, digamos, comparaciones por ahora, no hay ensayos clínicos que comparen los distintos sistemas de inteligencia artificial como para poder decir que uno es mejor que otro. Ya AI4GI hizo un convenio con Olympus, sé que Pentax tiene el propio, Fuji también, y hay después distintos sistemas desarrollados por distintos grupos japoneses, grupos norteamericanos que se pueden conectar, digamos, al procesador, y uno los puede usar como algo adicional que no está, digamos, integrado al procesador con el que uno hace la endoscopía. Acá me preguntan si es aplicable a otras patologías gastrointestinales. Sí, sin duda. De hecho, hay ya un montón de... Y recuerden lo que es la inteligencia artificial, no solamente estamos hablando de detección de imágenes, como es el ejemplo este puntual que les quise dar. La inteligencia artificial son un montón de dispositivos. Por ejemplo, a ver,
vuelvo a Captiva. Captiva es un dispositivo, es una aplicación móvil que se basa en algoritmos de inteligencia artificial. La aplicación que sacamos nueva con Endiva, que es Endocop, que permite indicar las endoscopías en época de pandemia de acuerdo a los consensos internacionales, indicando los niveles de prioridad y indicando el nivel de equipos de protección personal que tenemos que hacer de acuerdo a las áreas de circulación viral. También es un sistema de inteligencia artificial, con lo cual muchas veces tenemos que, por eso quise hacer el mapa conceptual al principio de la charla, pensar bien en grande y pensar que un sistema de inteligencia artificial puede abarcar un montón de cosas. Bien, si ya probé algún sistema, no, lamentablemente no pude probar ningún sistema por ahora. Sé, bueno, yo como les contó Nacho al principio, trabajo en Fundación Favaloro y sé que prontamente vamos a contar con el sistema de Fuji. Cuando, si quieren, dentro de un tiempo podemos volver a tener una reunión y les puedo contar un poquitito de mi experiencia personal. Acá me preguntan si todos los sistemas de inteligencia artificial alertan sobre áreas sospechosas. Bueno, esto nuevamente dependiendo a qué es a lo que apunta el sistema de inteligencia artificial. O sea, en este caso yo quise hacer hincapié en sistemas que tienen la capacidad de, mediante redes neuronales convolucionales, hacer detección en vivo de imágenes, con lo cual hay sistemas que pueden detectar de pronto lesiones, hay sistemas como el del profesor Hongan que simplemente miden la velocidad de retirada, hay sistemas que pueden determinar la cantidad, el porcentaje de colon que yo vi, y entonces quizá en el futuro no hablemos de un Boston, de una escala de Boston, sino que un sistema de inteligencia artificial nos informe que hemos visto el 80% de la superficie del colon, y quizá esté estandarizado, que viendo un determinado porcentaje yo puedo reducir digamos, tasa de cáncer, mis cánceres de intervalo, ¿sí? Con lo cual, hay distintos tipos de sistemas de, en este caso, de inteligencia artificial con redes neuronales convolucionales, pero nuevamente sean bien amplios porque una aplicación para celular puede ser también un sistema de inteligencia artificial que nos ayude en la práctica. Bien, a ver, más preguntas. Acá preguntan si se puede adquirir el software o si está instalado. Efectivamente, hay ya la mayor parte de las compañías tienen desarrollados sus propios sistemas y probablemente mediante un add-on digamos, ya vengan en el procesador y uno pueda ya obtener simplemente con un comando en el endoscopio, pueda activar el sistema de inteligencia artificial y lo pueda utilizar. Existe también distintos softwares. La verdad es que todavía el tema de la comercialización, al menos en la Argentina, no sé si está disponible, pero hay distintos softwares que uno puede, digamos, así como tenemos una grabadora que la podemos conectar a la salida del procesador y esa grabadora graba una imagen, yo podría conectar esa información a un sistema, a una computadora que tenga un sistema, y este sistema pueda efectivamente, al menos en este caso, o aplicado a esto, detectar lesiones o informarme sobre la tasa sobre mi tiempo de retirada, o bueno, para lo que sea, para lo que esté diseñado el sistema. Piensen que acá el único límite es la imaginación. Claro, ahí Eh, pregunta Hernán si hay algún sistema que pueda sustraer la materia fecal para tener una mejor observación, ¿no? Mirá, hasta donde sé, no. Hay sistemas que detectan la materia fecal
y un poco lo que les contaba antes, quizá en el futuro, en lugar de hablar de un Boston, hablemos de una cantidad de intestino grueso que tenga un porcentaje de materia, o sea, se informe un porcentaje de intestino grueso con materia fecal. Acá Emanuel Díaz nos cuenta que el nombre del sistema de Pentax se llama Discovery. Acá me preguntan también si conozco algo de realidad aumentada Aumentada, aplicada a esto. aplicada a esto. La verdad es que no conozco sobre sistemas de realidad, no conozco nada puntual, si bien sé que hay o que se intenta trabajar, inclusive en módulos de realidad virtual, en la que uno pueda colocarse un casco y experimentar, digamos, la colonoscopia prácticamente como si estuviera adentro del intestino. Y esto también tiene muchas aplicaciones o potenciales aplicaciones para la enseñanza médica, Claro. ¿sí? Sobre todo ahora en época de pandemia, por ejemplo, los sistemas de residencia, sería buenísimo contar con sistemas de aprendizaje basados en realidad aumentada porque nos podrían, digamos, permitir que sigamos aprendiendo sin contar con pacientes, por ejemplo, ¿no? ¿Ibas a Esto, decir algo? no, es que sí, que si esto se podría desarrollar un software en Argentina, si esto es posible y si esto, los costos de estos, de desarrollar el mismo, puede ser una realidad, ¿no? Mirá, yo cuando alguna vez hace, no sé, 2 o 3 años, Nacho les puede contar, cuando yo empezaba a meterme un poco en todo este concepto, se me ocurrieron un montón de ideas. Dije, uy, ¿qué tal si hacemos, no sé, un sistema que pueda medir la velocidad a la que salgamos, o podamos ver el porcentaje, o el sistema reconozca el pólipo y nos haga automáticamente el informe, o nos diga, bueno, está todo inventado ya prácticamente. Y entonces, eh, creo que desarrollar una opción argentina, entendiendo que ya hay varias cosas en el mercado que están, mm, no me gusta decir mercado, quizá digamos en el ámbito médico, que están mucho más desarrolladas y avanzadas. Quizá no pensaría en algún sistema de redes neuronales convolucionales para detección de imágenes, pero fíjense que ideas eh, podemos tener muchas. O sea, fíjense, me pasó hace un tiempo cuando fuimos con Lisandro y estuvimos ahora el año pasado, en diciembre, en el simposio que se hizo de cáncer de colon de la Liga Latinoamericana de Cáncer de Colon en Punta del Este, y hablaba con unos médicos uruguayos sobre Captiva, y teniendo una charla así de camaradería amena, uno me dice, ¿sabes qué estamos hablando? Y decimos, ¿cómo no se nos ocurrió a nosotros? Qué idea tan tonta, qué idea tan simple. Pero bueno, es eso, es cuestión de tener ideas y después, bueno, de poder llevarlas a cabo. ¿Alguien más preguntas? Están felicitando nada más. Bueno, gracias. Les agradezco un montón, bueno, nada, que más que nada que no se hayan aburrido, porque a veces cuando yo me emociono explicando estas cosas, espero que lo hayan entendido, espero realmente humildemente que haber sido didáctico y que hayan podido al menos llevarse un poquitito, más que nada, los conceptos, el mapa conceptual del principio, después que la detección de imágenes en vivo no es magia, es matemática pura, más que nada eso, y finalmente cómo ya esto existe, está entre nosotros y, eh, y efectivamente todavía nos falta recorrer un largo camino en cuanto a lo que son ensayos clínicos para valorar la real aplicabilidad o efectividad o eficiencia, eficacia, pónganle la palabra que quieran, que tenga esto.
Bueno, ahí están desmutados todos. ¿Alguien quiere agregar algo? A mí me preguntan sobre las limitaciones, además de económicas. Bueno, a ver, depende los sistemas, al menos estamos hablando de, esta pregunta la hizo Fede Díaz. No sé, Fede, si te referís a, en cuanto a los sistemas de procesamiento de imágenes en vivo, o sea, redes neuronales convolucionales, o hablas de limitaciones en cualquier sistema de inteligencia artificial. Si es de procesamiento de imágenes en vivo, aparte de económicas, necesitamos tener un hardware, es decir, necesitamos tener una computadora muy, muy poderosa que tenga la capacidad de ir detectando y ir analizando las imágenes en vivo. Si te referís, Fede, a, digamos, limitaciones a la, digamos, para desarrollar inteligencia artificial, creo que la limitación es la imaginación, porque en la Argentina hay capacidad técnica para desarrollar sistemas de inteligencia artificial, hay varias empresas, inclusive, que lo hacen. Hay, por ejemplo, un grupo del FLENI que desarrolló un sistema que creo que también está basado en redes neuronales convolucionales que pueden detectar lesiones cerebrales, por ejemplo, y en 15 minutos te hace un informe, cual imagenólogo. Hay después todo un equipo de, digamos, de especialistas que trabajan en distintas aplicaciones para inteligencia artificial en medicina. Sí, sí, en la Argentina hay muchos desarrollos, pero nuevamente no nos limitemos a no nos limitemos al concepto de procesamiento de imágenes en vivo, pensémoslo como mucho más amplio, ¿sí? Acá me preguntan si AESOFT para el retirómetro, todavía no está disponible eso. El sistema ese de, digamos, de Wuhan todavía no está disponible para el público, pero la verdad es que probablemente, o seguramente, ese retirómetro lo termine comprando a alguna de las grandes empresas, yo que sé, Pentax, Olympus, Fuji, Aohua, no sé, pónganle la marca que quieran, y termine armando algún sistema integrado que integre todo, ¿sí? Así que no, Mario, todavía al menos no está disponible. Bien, acá coincido con Mario, esto puede generar que nos quedemos apoyados esperando que el sistema nos haga el diagnóstico. Totalmente, Hernán, totalmente. O sea, yo creo que esto es como les decía antes, es un complemento más. Uno no se tiene que apoyar en el diagnóstico y de hecho, yo charlaba un poco, charlé en la DD Week pasada con Repichi y un poco ellos tienen un sistema, no me acuerdo cómo se llama, Euro, no sé cuánto, que desarrollaron de inteligencia artificial, y hay como una alarmita, y cada vez que encuentran un pólipo suena una alarmita, y dicen que ya apaga la alarma, porque les quema la cabeza estar haciendo la endoscopía. Aparte, piensen que esto tiene tasas de falsos positivos, como les conté antes, así que muchas veces la alarmita te está sonando mientras haces la endoscopía, y hasta eso te puede distraer. Yo creo, nuevamente, digamos, basado en las conclusiones que les dije, que esto es un complemento. Yo, cuando en mi primer envío en línea, hablaba un poco sobre un sistema de retroalimentación áptica que desarrollaron los japoneses, que era como un sistema que podía ir detectando o haciendo como casi una colonoscopía solo. No sé en cuánto tiempo un robot va a poder hacer una colonoscopía, digamos, por nosotros y detectar, un pólipo y hasta extirparlo. La verdad es que si tenemos que hablar de los niveles de inteligencia artificial,
ahora estaríamos en nivel mosca, o sea, la inteligencia de los sistemas artificiales ahora equivalen a la inteligencia de una mosca, así que todavía nos falta mucho por recorrer, pero creo que es un complemento, es como el EndoRings o el EndoCAF, es como el Índigo Carmín, creo que, o al menos yo le doy esa visión, y sobre todo para aquellos médicos que tengan una tasa de detección de adenomas menor al 33%. Y Marcelo Minmaser pasa un artículo sobre el Deep Learning que localiza e identifica pólipos en tiempo real con un 96% de seguridad, digamos, en el screening. Y hay un montón de, si ponen AI y colonoscopy o AI y endoscopy, van a ver que, o sea, hubo una explosión de artículos en los últimos, les diría 3 años, pero exponencial. Claro. Mario dice que extraña su sistema artificial, ya que con COVID solo podemos estar los necesarios en la sala y me está faltando un par más de ojos que miran la pantalla. Sí, yo siempre Totalmente. digo lo mismo, que el mejor detector de pólipos es el anestesiólogo. Pero bueno. Esto es una herramienta más, yo no lo veo como una competencia, lo veo como una herramienta más. Sin duda que en algún momento en el futuro nos va a terminar reemplazando, pero creo que falta mucho para eso, creo que falta mucho. Y probablemente nos reemplace antes la cápsula colónica que un robot que pueda hacer una colonoscopía. Claro, claro. Y ahí sí hay más posibilidad de que, por ejemplo, una cápsula se lea sola, ¿no? Sin duda, y de hecho los endocapsulólogos Vamos a desaparecer. ya tienen experiencia con sistemas digamos, que son rudimentarios, pero de inteligencia artificial que los ayudan un poco en la tarea. Bueno, Eso, obviamente hay que seguirlo desarrollando eso, ¿no? Y en claro, eso están la mayor parte de las compañías, sí, acelera mucho los tiempos, ¿no? totalmente. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta más o algún comentario. Espectacular, Lean. La verdad que gracias por tu didáctica y tu explicación, como siempre brillante. Creo que todos los comentarios que hemos recibido por el chat fueron muy buenos, así que, bueno, nada, y gracias también a todos ahí por estar. No sé, Ale, si querés agregar algo más. No, nada más que agradecerle a todos por estar y bueno, gracias. Bueno, les agradezco yo un montón realmente por haberme invitado. Les agradezco un montón por haberme escuchado, por haberse bancado la parte quizá un poco más tediosa de cómo funciona esto, que para mí es la más interesante, o al menos la que más me pica. Y bueno, y espero que se hayan llevado algo. Gracias, León. Perfecto. Muchas gracias, Lean, muy amable. Gracias, Y Lean. gracias a Saludos. todos. Gracias a todos por estar, Gracias.